Ya. ¿Se logra observar, chicos? Sí, sí, sí logro observar. Ya, genial. Y está grabando, ¿correcto? Sí, ¿no? Ya. Ok, bueno, mi nombre es Diego Leonel Flores Morales. Vamos a hacer la asesoría número 3. Como ven, el nombre es amebas de vida libre, ¿no? Patógenas para el hombre. Vamos a empezar ya a ver a profundidad sobre cada grupo parasitario que puede afectar o no al hombre, ¿no? En este caso, la sesión 3 abarca las amebas de vida libre. Ok, listo. Y me gustaría nada más que ustedes me comenten algo simple, ¿no? De qué entienden ustedes por vida libre. No sé si alguien me puede responder esa pregunta. Vida libre, ¿a qué se referirá vida libre? ¿Alguien tiene alguna idea? No es tan complicado, chicos, ¿eh? O sea, por decir vida libre, refiere a que vive en el medio ambiente también. Pero no solo que vive en el medio ambiente, sino que eh, turna ciclos de vida libre, o sea, vida en el medio ambiente como vida parasitaria, causante de enfermedades en el ser humano, ¿no? Como vemos ahí, son los parásitos que viven en medios acuáticos y terrestres en el medio ambiente, ¿no? Y causan enfermedad en el ser humano. Y esto nos lleva a una definición, a un concepto que viene a ser el de protozoarios anfizoicos, ¿no? ¿Qué son los protozoarios? Vienen a ser microorganismos unicelulares, ¿ok? Y anfizoicos vienen a significar que son microorganismos que alternan ciclos de vida libre con ciclos de vida parasitaria. Eso es el significado de este término, ¿no? Protozoarios anfizoicos, que también lo van a usar, ¿no? En sus prácticas. Bueno, vemos acá 4 parásitos, de los cuales la primera, la de la mano izquierda, viene a ser Acantamoeba, como vemos acá. La del medio viene a ser Naegleria fowleri, con su flagelito, ¿no? Como vemos acá, es un protozoario flagelado, como vemos. Acá un quiste, ¿no? Un quiste, tiene su envoltura quística de la Balamuthia mandrilaris y finalmente tenemos a Sapinia. En este caso solo vamos a abarcar los 3 primeros, ¿ok? La de la Acantamoeba spp, Naegleria fowleri y Balamuthia mandrilaris. ¿Ok? Es muy importante conocer en principio, ¿no? ¿Qué es la patogenicidad y qué es la virulencia? Cuando uno habla de patogenicidad, genicidad viene de producir, ¿no? Ser causante de algo. Patogenicidad refiere a esa capacidad que tiene el organismo, el microorganismo, de producir enfermedad en el ser humano. ¿Ves? Ven, patogenicidad. ¿Qué tan capaz es un organismo de producir enfermedad en un hospedero? No solo aplica para parásitos, puede aplicar para bacterias, para virus, para hongos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la virulencia? Si ya sabemos qué es patogenicidad, la virulencia viene a ser el grado de patogenicidad. ¿Y cómo puede uno determinar la virulencia? Mediante numerosos factores epidemiológicos, ¿no? Medidas epidemiológicas, como puede ser la tasa de letalidad, ¿no? ¿Qué tantas muertes provocan? La tasa de severidad, ¿qué tantos casos graves provocan? Y la infectividad, ¿no? ¿Qué tan eh, fácil puede ser infectarse, ¿no? Por este parásito, que lo vamos a ver también a continuación. Es muy importante tener en cuenta estos conceptos, ¿ok? Empezamos con el primero de ellos, ¿no? Habrán escuchado seguramente el término de ameba come cerebros. Ameba come cerebros. Y eso se trata principalmente por este parásito, Naegleria fowleri. ¿Ok? Que tiene 3 estadios. Es el quiste, el trofozoito y el flagelado. Como vemos, a ver un momento, voy a hacerle zoom, ¿ok? El quiste, como vemos acá, tiene forma circular con doble envoltura. Es circular. Tiene doble envoltura. ¿Y qué le permite esta doble envoltura? Protegerse del medio externo que no favorece su desarrollo. Entonces, vive en condiciones extremas. Esa envoltura doble que tiene este quiste lo protege de las condiciones extremas. Un ejemplo fácil, ¿no? Por ejemplo, empieza a hacer mucho frío y uno está con ropa veraniega, por ejemplo. ¿Cuál viene a ser mi quiste? Ponerme la casaca. Mi quiste me protege del frío, me protege de las condiciones extremas que pueden atentar contra mí, por ejemplo, ¿no? Y así como me protege, no va a tener razón para poder proliferarse ni tampoco se va a alimentar, porque esta envoltura lo va a cerrar completamente, lo va a aislar del medio externo.
¿ok? Luego tenemos el estadio de trofozoito. Como vemos acá, no tiene forma, es una estructura ameboide, ¿no? Con unas prolongaciones de su citoplasma, como ven en este lado, que se denominan lobopodios, ¿ok? Y tienen numerosas vacuolas acá. Acá hay unita, acá hay otra, como ven, ¿no? Y este sí viene a ser el estadio replicativo. Este sí se va a alimentar de, de bacterias, de células y demás, sí se va a alimentar. Y también va a ser la fase infectiva para el ser humano. Va a ser como, va a vivir en condiciones de desarrollo, ¿no? Y replicación. Entonces, imaginemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando este trofozoito se encuentra en un clima que no favorece su desarrollo? Va a aglomerarse, va a formar una envoltura quística y ya no va a ser un trofozoito, va a ser un quiste. Pero ¿qué pasa en esa transición, no? ¿Cómo de trofozoito se va a volver a quiste? Mediante el estadio flagelado, como vemos acá. Ya se ha aglomerado un poco el trofozoito y ha desarrollado flagelos que le permiten movilidad, le permiten moverse, ¿no? Que es la forma intercambiante, es la fase de vida libre o de transición y es forma ovalada con flagelos. Entonces, el trofozoito va a pasar por unas condiciones extremas que no van a favorecer su desarrollo y no va a pasar directamente al quiste, sino que se va a convertir en flagelado e inmediatamente se va a convertir en quiste. Eso lo tienen que tener muy en cuenta, ¿ok? Y mucho ojo con este parásito, ¿por qué? Porque va a ser el agente causal de la meningoencefalitis amebiana primaria. También lo vamos a ver posteriormente, ¿no? El famoso MAP, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta con respecto a los estadios, tal vez, de la Naegleria? Sí, yo tengo Ah, una pregunta. Entonces, ¿se claro. podría decir que el primer estadio es el flagelado y de ahí se convierte en un tropozoito y ahí en un quiste? No, 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 no. A ver, mira, cuando uno está en condiciones favorables para este parásito, para Naegleria, normalmente se encuentra como trofozoito, ¿ok? Como trofozoito. Pero ¿qué pasa? El clima es cambiante. O sea, estamos en verano, invierno, otoño y demás. El clima es cambiante. Y hay ciertos climas que no favorecen el desarrollo de este trofozoito, que no favorecen el desarrollo de Naegleria. ¿Qué pasa? Entonces, tiene que desarrollar algo para protegerse de ese medio externo, ¿no? Que viene a ser la doble capa quística, ¿no? Para convertirse en quiste. Pero antes de eso, tiene que pasar por un estadio intermedio. O sea, de trofozoito a quiste pasa por un estadio intermedio y ese es el flagelado. Ese es el flagelado, que le da una movilidad para poder escapar de ese medio externo, en teoría, ¿no? Hasta que le dé tiempo de formar el quiste y poder ser un quiste como tal. O sea, la secuencia correcta viene a ser trofozoito, flagelado luego y luego quiste. Ese viene a ser la correcta secuencia. No sé si Ok, he absuelto tu duda. Sí, ¿no? sí, sí, gracias. Ya, genial. Sigamos. El ciclo biológico, ¿ok? No es muy complejo. Básicamente lo que les dije anteriormente lo resume todo, ¿no? El quiste que se desarrolla en condiciones extremas, ¿no? Se va a intercambiar a trofozoito, ese trofozoito va a tener promitosis, ¿no? Va a multiplicarse posteriormente, ¿no? También se va a convertir en flagelado para luego volver a quiste. Pero este trofozoito, donde se va a almacenar más que nada, es en las aguas, en los lagos, en los estanques, como vemos acá, aguas termales, aguas estancadas con trofozoitos. Y son estos trofozoitos, es por eso que el trofozoito es el estadio infectante, que entran vía nasal y penetran la mucosa nasal, penetran la mucosa olfatoria, ¿no? Y es así como penetran la mucosa olfatoria, a ver un momento, penetran la mucosa, a ver, voy a hacerle zoom, ¿ok? Es así como penetran la mucosa olfatoria, como ven acá, que llega al sistema nervioso central. Entran al sistema nervioso central. Y como dice acá, las amigas migran desde el cerebro vía nervios olfatorios, ¿no? Causando la meningoencefalitis amebiana primaria, ¿no? En individuos sanos. ¿Qué quiere decir? Que no es un parásito oportunista. Imaginemos que una persona está totalmente sana, es deportista, ¿no? Tiene correcta alimentación, pero
lamentablemente se mete a un lago, un estanque con aguas contaminadas, ¿no? Con trofozoitos. Igualmente le daría esta enfermedad, porque no distingue si tu sistema inmunológico está fuerte, si está débil, no lo distingue. No hay que confundir eso, ¿ok? ¿Y cómo va a causar daño al ser humano? Viene a ser por sus factores. Tiene algunos factores que van a favorecer este daño al ser humano. En principio, ustedes deben conocer el amebostoma, que en términos simples es la boca que tiene Naegleria fowleri para que se pueda alimentar de las células nerviosas. ¿Y cuáles son las células nerviosas? Las neuronas. Es gracias al amebostoma que esta Naegleria se puede comer a las neuronas, ¿correcto? Y luego tenemos los posteriores datos que les he puesto acá, que solo para que lo sepan, ¿no? La CD9 es una molécula que inhibe el sistema nervioso, no, perdón, el sistema inmunológico innato, o sea, inhibe el sistema inmune, por lo tanto, no hay arsenal para poder combatir este parásito, ¿ok? Es así como puede causar daño, obviamente. Fosfolipasas. ¿Qué estructura de la célula está formada por fosfolípidos? La membrana. Daña la membrana, rompe la membrana, ¿no? Con estas fosfolipasas. Y también mediante la proteína formadora de poros, obviamente su nombre lo dice, forma poros, y esto va a desregular el equilibrio hemostático que hay, ¿no? Iónico que hay. Por ejemplo, sodio extracelular como potasio intracelular lo va a alterar, ¿no? Y las proteínas citopáticas que más que nada van a producir lo que es la mala funcionalidad de la célula, ¿correcto? Pero esto solo lo digo para su conocimiento, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Lo más importante que ustedes tienen que conocer es el amebostoma. Me acuerdo que cuando yo estaba cursando parasitología, una pregunta que me vino fue de amebostoma, ¿ok? Tienen que tenerlo en cuenta. Y como vemos acá, estos son focos hemorrágicos que le dan al cerebro este parásito. Estos son focos hemorrágicos, como se ve ahí. ¿Ok? Y esto es lo que causa Naegleria fowleri. Hasta ahí todo bien, ¿no? Tal vez les mareé un poco con amebostoma. Todo bien, ¿no? Bueno, asumiré que sí, ¿ok? Sigamos. La vía de infección, que ya les dije anteriormente, que es la nasal. Ok, el mecanismo de infección, que es la inhalación o aspiración de agua con trofozoitos. ¿Ok? Vía nasal, como ven ahí. Vía nasal van a llegar al sistema nervioso central y van a destruir a las neuronas. Como vemos ahí, estos trofozoitos se van a encontrar en las lagunas, en los lagos, aguas estancadas y demás, y van a dañar el cerebro, ¿no? Entonces yo les hago la pregunta, ¿no? Perdón, vamos a hablar ahora sobre la meningoencefalitis amembiana primaria, ¿no? En principio. Eh, Como afecta el cerebro, en este caso hay que diferenciar bastante entre una meningitis y una encefalitis. Ok, todos sabemos que itis significa inflamación, ¿correcto? Cuando uno solo habla de de meningitis, solo lo tiene que asociar con cefalea, ¿ok? Y que no va a causar alteración de la conducta. Pero ¿qué pasa cuando hay por otro lado, la encefalitis sí va a incluir cambios en la conducta? ¿Ok? Es importante que lo tengan. Pero, Diego, acá dice meningoencefalitis. ¿Qué significa? Significa que meningo viene de meninges, encefa viene de encéfalo, y itis viene de inflamación, ¿no? Viene a ser la inflamación de tanto las meninges y del encéfalo, el cerebro, el tallo cerebral, ¿no? Y como vemos acá, meningo, inflamación de las meninges, cefalea. Encefalitis, irritabilidad, intranquilidad, ¿no? Va a haber una alteración de la conducta en el ser humano, que posteriormente, por el daño, va a causar convulsiones, coma, aumento de la presión intracraneal, ¿no? Va a inflamarse tanto el cerebro que va a chocar con las paredes del cráneo, ¿no? Y va posiblemente conllevar una herniación, edema cerebral y demás, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Focos hemorrágicos, el cerebro está inflamado. Esto es lo que causa la Naegleria fowleri, ¿no? Naegleria fowleri. Ah, ojo, es importante que tengan en cuenta que la rigidez de nuca es de muy mal pronóstico para el paciente.
Si el paciente, sea la enfermedad del sistema nervioso que tenga, tiene rigidez de nuca, es de pronóstico reservado para el paciente. O sea, hay que tenerle mayor atención a ese paciente porque puede estar en peores condiciones. ¿Ok? Entonces, un poco para que lo tengan en cuenta. Que no les van a preguntar, pero me gusta que lo tengan también en cuenta, ¿no? Presente. Ya, sigamos hablando de esta enfermedad, ¿no? Que es muy importante. Como les mencioné, no es oportunista. ¿Por qué no es oportunista? Porque no va a diferenciar a, a personas con sistema inmunológico competente con personas con sistema inmunológico deprimido. O sea, va a afectar a todos por igual. Nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar a nuestros vecinos, a cualquier persona que se someta a los factores de riesgo, como es el de las aguas contaminadas, ¿no? Y como vemos, el periodo de incubación es bastante rápido, es de 1 a 5 días. Es una enfermedad eh, bastante rápida, ¿no? Es muy fuerte con lo que causa, ¿no? Porque es fatal a lo mucho en una semana. Uno puede recién sentir síntomas de esta enfermedad a los 5 días y basta con solo día y medio, 2 días, para que sea fatal, para que vean. Es muy importante conocer esta enfermedad, por lo tanto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a causar? Va a causar necrosis, va a causar focos hemorrágicos en el cerebro y como vemos, por ser una enfermedad bastante rápida, bastante agresiva, va a tener una alta letalidad en el mundo, ¿no? Del 98%. Y es acá la pregunta, que me había confundido. ¿Quiénes están en riesgo entonces? No sé si alguien me puede contestar. O sea, si encontramos al estadio infectivo en las lagunas, en los lagos contaminados, ¿quiénes estarían en riesgo entonces? ¿Alguien tiene alguna idea? Las personas que viven cerca de los lagos. Claro, también, claro. Tal vez el calor, no quieren ir, sumergirse. Claro, sí, viven cerca de los lagos también. Pero ¿quiénes se meten normalmente? A ver, les pongo una imagen para que se guíen. ¿Quiénes se meten? Los niños. Los niños. Claro, los niños, por recreación. En un club campestre, ¿quiénes ven más en las piscinas, por ejemplo? Son a los niños. Son a los niños. Y es acá como les he traído dos noticias, solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Niña de 10 años murió luego de contraer una peligrosa bacteria come cerebros. En este caso no es bacteria, es parásito, ¿ok? En Santa María, Colombia, ¿no? Y un niño en Arkansas muere de una rara infección de ameba come cerebros, ¿no? Que se refiere a Naegleria fowleri, ¿no? No solo son los niños que se meten a las aguas contaminadas, sino también es cualquier persona que desea meterse, ¿ok? Que se mete a estas aguas contaminadas y pueden contraer esta enfermedad, ¿no? Bastante agresiva, como ven, ¿no? 98% de letalidad y muy rápida. Es acá que le hago la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Vamos con la primera. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? ¿Alguien se anima a responderla? Tengamos un poco de juicio crítico, a ver. Toda opinión es válida. Creo que de una manera podemos prevenir yendo a piscinas o a lagos que tengan como un estudio que nos asegure que las aguas van a estar bien, ¿no? Y no están contaminadas con esto. Claro, sí, una buena salubridad, ¿no? En esos medios que nosotros nos podemos usarlos para recreación. Claro, está bien, perfecto. Sí. ¿Alguno tiene alguna otra idea? ¿Cómo podemos prevenirla, no? Lo que su compañera dijo es bastante cierto. ¿Ok? Les voy a ayudar con la primera. Ahí encontramos numerosos, ¿no? No nadar en lagos y ríos. No nadar, como os dijo su compañera, ¿no? En piscinas insalubres o sin cloración, con pobre cloración. Y eso es importante. Usar tapón nasal al nadar. Porque recuerden, esta enfermedad, su vía de infección es la nasal. ¿Y cómo prevenimos el paso de microorganismos vía nasal? Con el tapón nasal, pues. Esa es una forma en la que prevenimos esta enfermedad.
¿no? Y obviamente no lavar la nariz con agua estancada, pues, ¿no? Con agua de río, agua de lagos y demás. Hay probabilidad, ¿no? ¿Y por qué la mayoría de casos se dan durante el verano? Esto no se los comenté, ¿no? Pero el calor, ¿qué es lo que va a hacer el calor? Va a favorecer la proliferación de esta enfermedad, de este parásito más que nada, ¿ok? ¿Y qué hace el calor? El calor obviamente es sofocante, ¿no? Y hace que los niños, que las personas quieran un momento de recreación en las aguas, pues, ¿no? Y es por eso, como ven acá, que el calor favorece la proliferación de la ameba y aumentan las ganas de recreación en aguas de la población. Es importante que lo tengan presente. Recuerdo que cuando estaba cursando también me preguntaron esto. Y es por eso que les pongo esta pregunta, ¿no? Me preguntaron esto. ¿Por qué se dan durante el verano? Me parece que fue una pregunta que me le hicieron en mi guía. No sé si será la misma, pero ahí se los dejo, ¿no? El diagnóstico, directo o indirecto, ¿no? Que viene a ser observación con o sin tinción de muestra de líquido cefalorraquídeo o biopsia cerebral, afecta al cerebro, por lo tanto, la muestra que tenemos que sacar es la biopsia cerebral, ¿no? Y eh, puede filtrarse un poco de este parásito en lo que es el líquido cefalorraquídeo y por eso también debemos sacarlo mediante pulsión lumbar. El cultivo en agar, sin nutrientes suplementados con bacteria, ¿no? Este no es recomendable porque, como ven, la enfermedad es bastante agresiva, ¿no? Y esto suele demorar de 48 horas, 72 horas, o sea, no es lo recomendable. Luego está el PCR, que tampoco es lo recomendable. ¿Por qué? Porque también, como les mencioné en la anterior asesoría, el PCR demora más de 24 horas. Demora más de 24 horas. Y hay centros médicos que no tienen los ambientes o el personal calificado para poder realizar este PCR. Y luego está la tomografía computarizada, ¿no? Para poder ver si es que hay edema cerebral. Y en el indirecto tenemos la inmunofluorescencia indirecta con las mismas muestras, ¿no? De LSR y biopsia cerebral. Vemos acá. Esto se hace la punción lumbar, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Se llama técnica, si no me equivoco, cola de caballo, ¿ok? En la que se punza la columna, ¿no? Como vemos, tiene que estar un poco agachado la persona. Se punza la columna el, entre la vértebra L3 y L4 y se extrae un poco del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Así se va a ver también la inmunofluorescencia indirecta. Y pues acá va a ser la observación sin tinción y acá con tinción. Y finalmente la TC, ¿no? La tomografía computarizada para diagnosticar el edema cerebral. Ya, perdón. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta con respecto a Naegleria? Antes de pasar al siguiente parásito. Disculpa, ¿qué parásito es ese? Yo recién he entrado. Este parásito es Naegleria fowleri. Justo terminamos de hacer Naegleria fowleri. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Si no, para pasar al siguiente parásito. Bueno, no hay problema. El siguiente parásito es Acantamueva. Acantamueva, ¿ok? Que tiene dos estadios. Es relativamente un poco más fácil, como ven, ¿ok? Que viene a ser más de lo mismo, ¿no? Como pertenecen a la misma familia, también el quiste va a tener doble envoltura proteica, pero en este caso, como ven, es un poco menos irregular, ¿no? Es irregular esta envoltura proteica con respecto a Naegleria, que es un poco más uniforme, ¿no? Como ven. También va a sobrevivir a condiciones extremas para poder protegerse, ni va a proliferar ni tampoco se va a alimentar. ¿Y qué estadio sí va a proliferar y sí se va a alimentar? Pues el trofozoito. Es más de lo mismo, ¿no? Que en este caso la diferencia entre morfológica, ¿no? Entre Naegleria con Acantamueva es que Naegleria, como les mencioné, tenía lobopodios, pero Acantamoeba, por su nombre, tiene acantopodios, que vienen a ser esas prolongaciones citoplasmáticas que tienen. ¿Ok? Estas prolongaciones citoplasmáticas que le permiten movilizarse al parásito. Le permiten movilizarse.
¿Ok? Y bueno, tiene vacuola de contracción también que le ayuda a sus contracciones, ¿no? Como ven acá. Y es la fase infectiva y la replicativa. ¿Ok? Es importante que lo conozcan. Sobre todo los acantopodios, ahí les pueden preguntar en los exámenes, ¿no? Marearlos tal vez un poco, ¿no? Decirles, Negleria presenta acantopodios y acantamueva presenta lobopodios, y ahí se marean, por ejemplo. Tienen que asociar acantamueva, acantopodios, y al otro lobopodios con Negleria. ¿Ok? Es importante. Y como les mencioné anteriormente, este también va a producir enfermedades, y en este caso van a ser 3. ¿Ok? La encefalitis amebiana granulomatosa, la queratitis amebiana y las infecciones cutáneas diseminadas. ¿Ok? Sigamos. Vamos a hablar del ciclo biológico, ¿ok? He puesto 3 cuadraditos ahí para que obviamente puedan encerrar esto que quiero hablarles. En principio tenemos el quiste, que como ven acá va a ser la fase de sobrevivencia y de diagnóstico. O sea, nosotros vamos a poder encontrar quistes en los tejidos del ser humano. Como ven acá, quistes y trofocitos en el tejido, en los tejidos del ser humano, ¿no? Y los trofocitos también. Una vez nosotros sacamos esos factores que impiden que se desarrolle este parásito, se convierte en trofozoito. Y ese trofozoito va a ser replicativo, va a ser mitosis, como ven ahí. Replicativo, replicativo. Y es tanto el quiste que se encuentra en el agua, en los aerosoles y demás, ¿no? En el polvo también se puede encontrar este parásito, ¿no? Con los trofozoitos pueden entrar por 3 vías. Pueden entrar por 3 vías. Vía ocular, como ven acá. A ver, voy a hacer un poco más de zoom, ¿ok? Va a entrar vía ocular, va a entrar vía nasal y va a entrar vía cutánea, por una herida abierta. ¿Ok? Esta es la característica principal de acantamueva. La característica principal, que va a tener 3 vías de infección. Ocular, nasal y cutánea. Y dependiendo de la vía de infección que tenga, va a tener las enfermedades que yo les mencioné anteriormente. ¿Ok? Sigamos un poco. Hasta ahí no tiene ninguna pregunta, ¿no? Es parecido al anterior, solo que, o sea, Naegleria, solo que ahora lo que le diferencia es que ya no tiene solo la vía de infección nasal, sino también tiene la ocular y la cutánea. Hasta ahí no tiene ningún problema, ¿correcto? Correcto. Genial, genial, me alegro. Más de lo mismo, vía nasal, como ven ahí, por el bulbo olfatorio, entra al sistema nervioso central. Vía ocular, la esclerótica, acá está la pupila, las córneas, ¿no? Y vía cutánea por una herida abierta, ¿no? Que nosotros podemos infectarnos por acantamueva. Y el mecanismo de infección, ¿no? La inhalación, aspiración de agua, polvo o aerosoles con trofozoitos o quistes, ¿no? También bañarse en aguas contaminadas, sumergir la cabeza y también te puedes contagiar si entra agua por los ojos. Y también contacto directo con heridas abiertas, ¿no? Como ven ahí, como ven acá, ¿no? Que está por bañarse en las aguas contaminadas. Estos vienen a ser, he visto, viene a ser el polvo, los aerosoles contaminados que pueden infectarnos de este parásito. Y vamos a hablar de la clínica. La clínica. Les mencioné antes la diferencia entre meningitis con encefalitis. No sé si alguien recuerda a qué me refiero con encefalitis y cómo la diferencio, ¿no? ¿Alguien la recuerda? ¿Encéfalo? Perdona, perdona. ¿Es la inflamación del encéfalo? Ya, genial, genial. ¿Y recuerdas cómo la diferencio de la meningitis? O lo vuelvo a repetir, no hay problema. Vale, Sí, les por voy a favor. ayudar. Claro, no hay problema. Cuando uno habla de meningitis, hablamos de inflamación de la capa que protege el cerebro de chocarse con el cráneo. Las meninges, ¿no? Las 3 capas meningias que tenemos. Eso hablamos de meningitis. También cuando hablamos de meningitis, no va a implicar un cambio o alteración de la conducta de la persona.
cosa que sí tiene encefalitis. Cuando uno habla de encefalitis, itis es inflamación. Encefalitis viene inflamación del encéfalo. Hasta ahí vamos bien, perfecto. Pero como se inflama el encéfalo, va a traer consigo problemas médicos relacionados a alteración de la conducta. O sea, la persona se va a volver más irritable, por ejemplo. Va a haber irritabilidad y demás. Hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, ya lo tienen en claro, ¿correcto? Me interesa que lo tengan en claro, la verdad. Sí, todo bien, ¿no? Sí, correcto. Genial. Listo. Amebiana, porque obviamente es producto de la infección de una ameba, ¿no? Y granulomatosa porque provoca formación de gránulos, ¿no? En el cerebro. Como ven acá, este gránulo interno que hay, ¿no? Estos focos hemorrágicos también que tiene el cerebro, que obviamente se van a traducir en una atrofia cerebral. Una atrofia cerebral. Normalmente no es así, las fisuras del cerebro no son tan abiertas como la encontramos acá. Es por eso que la acantamueva ha ejercido su acción acá, ¿no? Y ese es un diagnóstico post-mortem, ¿ok? Porque también es una enfermedad bastante agresiva, ¿ok? Igual es su clínica. Cefalea, fiebre, náuseas, fotofobia, irritabilidad. ¿Por qué es encefalitis? Porque trae consigo problemas de la conducta, problemas, alteraciones de la conducta normal, ¿no? Pérdida de conciencia también, convulsiones, va a haber una mayor excitabilidad del sistema nervioso central, aumento de la presión intracraneal, ¿no? Porque va a aumentar el tamaño del cerebro, se va a inflamar, tanto que va a chocar con las meninges, va a chocar con la pared del cráneo y pues obviamente va a aumentar esa presión intracraneal que hay, pues, ¿no? Provocando edemas, herniaciones y demás. La clínica sí, pues es importante que lo conozcan también, ¿no? Y ojo piojo, ojito piojo, ¿no? Porque esta enfermedad sí va a ser mucho más grave en inmunocomprometidos. O sea que sí es oportunista. Sí es oportunista. También va a afectar en inmunocompetentes, pero va a ser más grave en inmunocomprometidos, en esos pacientes tal vez VIH positivo, en esos pacientes que aún no tienen el sistema inmune desarrollado, como son los niños, como son, o el sistema inmune atrofiado, o ya en constante degeneración, como son nuestros adultos mayores, ¿no? El periodo de incubación puede ser o muy pronto, en 4 días, o pasando 3 meses, muy pronto cuando la persona es inmunocomprometida y pasando los 3 meses cuando la persona tiene un buen sistema inmune, ¿no? A eso me refiero. Y puede ser fatal en 8 días cuando la persona es inmunocomprometida y hasta 2 meses a más, ¿no? Si la persona es inmunocompetente. El daño es progresivo, como ven ahí, es progresivo. Eso no se da de la noche a la mañana, es progresivo. Y la letalidad también es bastante elevada, porque se puede confundir con numerosas enfermedades, ¿ok? Pero al final uno deja de lado tal vez unas preguntas importantes durante la anamnesis, ¿no? Por ejemplo, si nadaste en aguas de lagos hace unas semanas, hace unos días, qué sé yo, es importante que lo tengan presente, ¿ok? Los parásitos pueden afectar en cualquier momento. Y como ven ahí, ¿no? Gránulos. Gránulos en el cerebro, rodeado de un foco hemorrágico. Sangre, gránulos, ¿no? Dentro del cerebro. La queratitis amebiana. Amebiana ya saben, pues, ya son capos ya. ¿Alguien sabe qué es queratitis? Itis, inflamación. ¿Saben de dónde viene querat? ¿Sabrán por si acaso? Si no, yo les ayudo. Los ojos, algo que ver con los ojos. Claro, sí, con los ojos. Queratitis. Ahí les pongo una ayudita. No es inflamación de la córnea, chicos. Queratitis. O sea, inflamación de la córnea, pero producto de una ameba, porque es amebiana, pues, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Se inflama la córnea, se inflama. Esta es la esclerótica. Ven secreciones. Esta es la queratitis amebiana, ¿no? Y su clínica trae consigo dolor, inflamación, la dificultad visual que puede ser permanente, ¿no? Puede ser permanente, llegar hasta una ceguera, ¿no? Que no sea solo una dificultad visual, sino una ceguera, edema de la conjuntiva, párpados y demás, ¿no? Hasta fotofobia, ¿no?
Y el 90% de casos por queratitis amebiana está producida por el mal uso de los lentes de contacto, chicos. Yo no estoy en contra de los lentes de contacto, pero está bien que nosotros podamos tener una buena limpieza de ellos, por ejemplo. No los utilicemos, por ejemplo, al nadar, porque nos podemos contagiar de esta enfermedad. Como ven ahí, una noticia, ¿no? Joven duerme con sus lentes de contacto y parásitos carnívoros le devoran el ojo, haciendo referencia a Cantamueva. Porque recuerde que no solo es agua, es polvo, es aerosoles contaminados, no solo es agua, ¿no? Importancia, ¿no? De buen manejo de los lentes de contacto. Y finalmente las infecciones cutáneas diseminadas, ¿no? Estas son las infecciones cutáneas diseminadas, que más que nada vienen a ser unas pápulas, unas úlceras, ¿no? Que le encontramos en el, en el tronco, extremidades, cara, ¿no? Pero ojo, mucho cuidado con esto, ¿ok? Porque estas infecciones solo va a afectar a inmunocomprometidos. Normalmente no se van a dar en inmunocompetentes, ¿ok? Puede afectar órganos internos cuando la persona está muy inmunocomprometida. Puede llegar al hígado, dañar, tener estos mismos daños en el epitelio hepático y demás, ¿no? Puede haber más riesgo si el paciente tiene heridas abiertas, varicelas, cicatrices, picaduras o heridas, ¿no? Ahora les hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo prevenimos cada una de ellas? ¿Cómo prevenimos en principio la encefalitis amebiana granulomatosa? ¿Alguien quiere participar con esto? Recordemos que nos contagiamos vía nasal y la encontramos los parásitos en los lagos, ríos. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? ¿Alguien que quiera ayudarme? Sí, te escucho. Nadando en lugares limpios y también proteger de la nariz con esos que te cubren unos protectores de nariz. Claro, perfecto. Lo has sintetizado de la mejor manera. No nadar en aguas contaminadas, ¿no? En lagos, lagunas, piscinas con pobre cloración, ¿no? Y el tapón nasal para que te cubra, para que te proteja, en cierta manera, para que te proteja de poder contraer esta enfermedad. ¿Y cómo prevenimos la queratitis amebiana entonces? Si el 90% de los casos está producido por el mal uso de los lentes de contacto, ¿cómo la prevenimos entonces? Ya le soplé la respuesta. No Usar el sé. jabón de uso antes de dormir, quitártelos, en nadar también, siempre limpieza en visual. Claro, sí, perfecto. Creo que una compañera también quería hablar. Sí, sobre todo quería hacer una pregunta. ¿Cómo es de que llegan los lentes de contacto? O sea, ¿lo trae, se pega o cómo es Claro, eso? se pegan. Tienen propiedades físicas que logran pegarse y obviamente si uno tiene mal contacto, o sea, mala limpieza con los lentes de contacto, es capaz de poderse meter vía ocular y producir la queratitis amebiana. Que obviamente es un poco rara, pero sucede. Como ven ahí, le pasó a un niño que por dormirse con lentes de contacto puestos, tal vez posiblemente se contagió por polvo, tenía polvo en las manos, se cogió, qué sé yo, ¿no? Los ojos y le dio esta terrible enfermedad que hay. Puede llegar a pegarse, ¿no? A estos lentes de contacto y poder contagiarnos. Sí, como es de vida libre. Entonces también si uno tiene, digamos que la mano sucia con polvo, digamos que ha limpiado una cosa con polvo, puede que el parásito esté ahí y si le tocas los ojos puede que te infectes. Exacto, exacto, Gracias. exacto. Perfecto. Y como decía su compañero, no dormir con lentes de contacto, no usarlos para nadar, ¿no? Lavarse las manos antes de manipularlos, productos estériles, perdón, para su limpieza. ¿No? Es importante conocerlo. Entonces, ¿cómo prevenimos entonces las infecciones cutáneas localizadas, ¿no? Si es por heridas abiertas, si nosotros nos contraemos esta enfermedad por heridas abiertas, ¿cómo la prevenimos entonces?
si tenemos una herida abierta, pues tener mucha precaución, ¿no? Claro, claro, no nadar, ¿no? Si tienes herida abierta, no nades. O por último, trata esa enfermedad que tienes, ¿no? Si tienes varicela, una herida abierta, por cortadura, qué sé yo, ¿no? X motivos, hay que tratarla, ¿no? Bien, bien dicho. No nadar con heridas abiertas, tratar las enfermedades preexistentes. ¿Ok? Así, bien, bien. Buen criterio tienen, buen criterio, un buen juicio tienen. Me alegra, chicos. Y el diagnóstico, que es un poco más de lo mismo, ¿no? Observar directamente al parásito en muestra de líquido cefalorraquídeo, biopsia cerebral o raspado corneal, porque también hay queratitis, ¿no? No se olviden. Cultivo, que normalmente no se debe hacer porque demora mucho, al igual que el PCR, ¿no? También de las mismas muestras, ¿no? De líquido cefalorraquídeo, biopsia cerebral, raspado corneal. Para la encefalitis, ¿no? Tomografía computarizada para ver si hay edema. La queratitis amebiana, hay un microscopio especial con focal in vivo, ¿no? Para poder verlo como tal al parásito. E indirecto lo podemos ver con inmunofluorescencia indirecta del suero o de la biopsia, ¿no? Cerebral y el Western blot. Generalmente el diagnóstico, como se confunde con muchas otras enfermedades, es post-mortem. Lamentablemente sí, es así. Normalmente el diagnóstico es post-mortem y lo ideal es que nosotros podamos diagnosticarlo bien, a tiempo, y no llegar a este punto, ¿no? No llegar a este punto. Ya, a ver, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de Acantamueva? Es un poco más extenso con respecto a su clínica, si se han dado cuenta. ¿Pero tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Claro. Entonces, si nosotros para descubrir el diagnóstico, si usted dice que el cultivo en agar se demora, ¿cuál es el diagnóstico directo más recomendable para poder descubrir estas enfermedades? Claro, buena pregunta. Observación. Porque es solo sacar la muestra de líquido cefalorraquídeo, poner un poco en la lámina portaobjetos y verla, que no demora más de 30 minutos como tal. Tal vez más demora sacar la muestra, ¿no? De líquido o biopsia cerebral, pero lo más rápido es eso, la observación directa, con o sin tinción. Es la más rápida, porque el cultivo demora normalmente, lo van a ver en microbiología, si es que no lo han visto ya, si no me parece. Cultivo demora mucho, ¿no? El PCR, como les dije en la anterior asesoría, demora demasiado el PCR, más de 24 horas, que una enfermedad de tal magnitud, de tal agresividad, no es lo más beneficioso. Y, o sea, no es tan complicado poder diferenciarlo vía directa con observación en microscopio, como ven, porque se puede diferenciar tal vez los acantopodios de Acantamueva con los lobopodios de Naegleria. Y por eso podemos asumir ya que es una infección, es una parasitosis por Acantamoeba, por ejemplo, ¿no? Es por eso que se recomienda realizar la observación directa, porque es más rápida, ¿no? ¿He respondido a tu pregunta, perdón? Sí, gracias. No hay problema. Listo, sigamos, ¿ok? Con el último parásito, Balamutia mandrilaris. Cuando uno escucha Balamutia mandrilaris, de una, en su cabeza tiene que entrar, esto hay en el Perú. Balamutia hay en el Perú. Ojo con eso. Y es por eso que lo debemos conocer más todavía, ¿no? También tiene dos estadios que es más de lo mismo, ¿no? O sea, como ven, las amebas de vida libre son casi iguales, ¿no? Ven acá, ¿no? Una envoltura, en este caso viene a ser solo una envoltura, ¿no? Doble envoltura proteica, ¿ok? Y también condiciones extremas para protección. Ambas son fase infectiva y diagnóstica, ¿no? En este caso el trofozoito, que es una forma pleomórfica, no tiene forma definida, tiene numerosos pseudópodos, ¿no? Pero no son tan finos como el de Acantomueva, son un poco más redondeaditos, ¿no? Y condiciones de desarrollo, ¿no? Replicación, alimentación por fagocitosis, entre otros. O sea, es más de lo mismo. Solo tiene que diferenciar poquito, tal vez con sus prolongaciones y demás, ¿no? Entre cada uno de los tres parásitos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y también es muy importante porque va a producir lo que se conoce como la encefalitis amebiana granulomatosa, EAG, ¿no? Y las infecciones cutáneas granulomatosas. El ciclo biológico, que también es mucho más de lo mismo, perdón, como ven ahí, el quiste,
ante el quiste que se forma en condiciones desfavorables para su desarrollo, pero cuando se quitan estas condiciones, hay condiciones favorables, se desarrolla, se rompe la envoltura quística, se convierte en trofozoito, hace mitosis, replica constantemente, pero es tanto el quiste como el trofozoito que entran al ser humano. Pero en este caso ya no hay una ni tres, hay dos vías de infección. Eso es importante que lo conozcan, ¿no? Porque Balamutia va a entrar a nuestro organismo vía nasal y vía cutánea, ya no vía ocular. A ver, como vimos al inicio, Naegleria tiene una vía de infección, que es la nasal, ¿se acuerdan? ¿Correcto? ¿Se acuerdan cuáles eran las vías de infección de Acantamueva? Ocular, nasal y cutánea. Perfecto. Y como ven acá, o sea, son tres, ¿no? Son tres de Acantamueva. Y de Balamutia son dos. O sea, diferéncialo con eso, ¿no? Vías de infección para Naegleria solo es una. Vías de infección para Cantamueva son tres. Y para Balamutia son dos. Que en este caso, Balamutia viene a ser la vía nasal, la vía cutánea. ¿Ok? Y ambos estadios, tanto el quiste como el trofozoito, se van a encontrar en los tejidos. Es por eso que se denominan o se consideran ambos estadios como diagnósticos también. Vía de infección, más de lo mismo, nasal, como ven ahí, cutánea por herida abierta. Y los mecanismos, ¿no? Inhalación de agua, polvo, aerosoles, con trofozoitos quistes, contacto directo, ¿no? Con lesiones cutáneas, incluso el trasplante de órganos sólidos. O sea, órganos sólidos es cualquier órgano, ¿no? Como ven ahí, agua contaminada, heridas abiertas y el trasplante de órganos sólidos. ¿Ok? Sigamos, encefalitis. Ya saben lo que es una encefalitis. O sea, altera la conducta humana, ¿no? Es una inflamación del encéfalo. Amebiana, producida por una ameba, y granulomatosa porque produce gránulos en el cerebro. Gránulos, que son focos infecciosos, ¿ok? Como ven ahí, más focos infecciosos. Acá, en el lóbulo, si no me equivoco, es el temporal de este ser humano. Acá también. Son gránulos que produce este parásito. Que, como les digo, va a causar irritabilidad. Irritabilidad porque es encefalitis, va a alterar la conducta de esa persona. Fotofobia también viene, ataxia, convulsiones, pérdidas de la conciencia también, ¿no? Y ojo piojo, hay que tener mucho cuidado porque no es oportunista. Balamutia no es oportunista en cuanto a la encefalitis amebiana granulomatosa, ¿ok? O sea, va a afectar tanto a personas con sistema inmune fuerte como a las personas con sistema inmune débil, ¿ok? Y va a variar más que nada esto por el periodo de incubación, ¿no? Va a incubarse en semanas si es que el sistema inmune es débil y en meses si es que es fuerte, por ejemplo. Pero una vez nosotros nos contagiamos, es fatal en días o semanas. Es fatal, fatal. O sea, fatal en días si es que tu sistema inmune está comprometido y en semanas si es que está competente, ¿no? Porque el daño progresivo del sistema nervioso es tanto que es fatal en pocos días, ¿no? Y como lo encontramos en el Perú, por ejemplo, 55 casos en 2018, la letalidad ha sido mayor del 95%, ¿no? Y como vemos acá, este es un esquema de dónde podemos encontrar estos casos, ¿no? Podemos encontrarlo en Lima, en Ica, en La Libertad, Trujillo, ¿no? Incluso en Piura, como ven acá. Ven acá, esta tabla epidemiológica. No es muy importante que lo conozcan porque obviamente la encontramos en el Perú, pues, ¿no? Luego tenemos las infecciones cutáneas granulomatosas, como vemos ahí, son heridas purpúreas, ¿no? Que las vemos en el centro de la cara normalmente, pero también afecta a las rodillas, las extremidades, ¿no? Son nódulos ulcerosos de este paciente, miren. Y es muy importante conocer este dato porque esto se da normalmente cuando nosotros adquirimos este parásito vía cutánea. Pero que nosotros adquiramos esto vía cutánea no significa que no vamos a tener infección a nivel del sistema nervioso central con la encefalitis, ¿no? Amebiana granulomatosa. Es por eso que esta infección cutánea granulomatosa aparecen antes de la encefalitis amebiana. Ojo con eso, ¿ok? Aparecen antes.
meses e incluso años. ¿Ok? Meses e incluso años. Y como vemos acá, estas son las lesiones características de Balamutia, ¿no? Vemos acá, estos son manchas violáceas, ¿no? Un poco negros, que son nódulos ulcerosos en rodillas, que estos son las rodillas, ¿no? Las extremidades. Y ahora yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir la encefalitis amebiana granulomatosa y las infecciones cutáneas granulomatosas por Balamutia mandrilaris? A ver, ¿alguien me puede ayudar con esto? Ya vamos a acabar, no se preocupen. ¿Alguien quiere opinar? Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Si la encefalitis amebiana granulomatosa por Balamutia la podemos adquirir o nos podemos infectar de ella vía nasal, entonces, ¿cómo nos protegemos usando tampón nasal? Pues no nadar en aguas contaminadas, no nadar en piscinas con pobre cloración, no usar aguas estancadas para el lavado del rostro, ¿no? Ni de la nariz, mucho menos. Y las infecciones cutáneas granulomatosas, pues más de lo mismo, no nadar con aguas abiertas, con heridas abiertas. Y también conocer las enfermedades previas del donante de órganos, porque recordemos que también podemos adquirir esta enfermedad por donación de órganos, pues, ¿no? Trasplante de órganos. Y finalmente el diagnóstico directo, indirecto, que también es más de lo mismo, chicos, ¿ok? Que viene a ser observación con o sin tinción de la biopsia cerebral o cutánea, o sea, raspado de la piel, ¿no? O biopsia cerebral. Cultivo celular, que también demora bastante. El PCR, que demora bastante, ¿ok? Y la TCO o tomografía computarizada, ¿no? Que nos va a revelar esos gránulos que hay a nivel del cerebro, del encéfalo. Y finalmente el indirecto, que es la inmunofluorescencia indirecta de la biopsia cerebral o la cutánea, como vemos acá. ¿Ok? Y como les mencioné anteriormente, tanto Acantamueva como Balamutia, el diagnóstico generalmente es postmortem. Y también el de Negleria. O sea, los tres, la mayoría de diagnósticos son postmortem por el mismo hecho de que uno se puede confundir que es cualquier enfermedad y como son de tal agresividad, pasan por alto en etapas agudas de la enfermedad y no van al médico, ¿no? Y puede generar una muerte del paciente, sea la edad que tenga, ¿no? Es por eso que es muy importante conocer estas infecciones por amebas de vida libre. ¿Ok? Ok, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta por si acaso del tema de amebas de vida libre? Cualquier parásito, tal vez tienen alguna duda, yo les puedo ayudar sin ningún problema. Yo tengo una pregunta otra vez. Ah, claro, no hay problema. Dime. ¿Hola? ¿Es mi internet? No, también se fue, se fue. Ah, se fue. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, genial. Ahora sí te escucho. Pensé que era mi internet. Dale, dime. Ah, ¿a qué se refiere cuando dicen postmortem? Ah, o sea que post viene después. Mortem viene a muerte. O sea, el diagnóstico normalmente es después de la muerte del paciente. A eso nos referimos con diagnóstico post-mortem. Es un hecho lamentable, ¿no? O sea, pasa desapercibido esta enfermedad en sus etapas agudas, en sus etapas tempranas. Y, o sea, como pasa desapercibido y cuando una vez inician los síntomas es demasiado agresivo, hay una eh, alteración del sistema nervioso central bastante agresiva, pues obviamente como el sistema nervioso central regula todas las funciones del organismo, pues la muerte es bastante rápida. Es bastante rápida. A eso nos referimos con diagnóstico post-mortem. ¿Ha quedado claro, no? Ah, ok. Sí, Genial. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Cualquier parásito, ¿eh? A ver, dime. Disculpe, ¿Tienes disculpa. algún- ¿Nos recomiendas
aprendernos siempre todos los diagnósticos directo e indirecto para cada uno de ellos? Esta es buena pregunta. En este caso, yo solo les diría que los tengan en cuenta, pero obviamente ustedes van a ver estos casos a futuro, ¿no? Cuando nos graduemos y demás. Pero es importante conocer que la observación con o sin tinción de biopsia cerebral, más que nada de biopsia, o sea, observación directa, es la más efectiva porque es la más rápida. Al ser una enfermedad bastante agresiva, la observación directa bajo microscopio de las muestras biológicas va a ser la más rápida y efectiva, porque podemos diferenciar sus características por su morfología, como ven. Hay grupos de parásitos que tienen idéntica morfología, que posteriormente lo vamos a ver también. Y ahí sí va a ser necesario poder diferenciarlos en su ADN. ¿Y cómo diferenciamos el ADN de los parásitos? PCR. PCR, aunque demore 24 horas, pero eso es lo más efectivo para poder determinarlo, ¿no? Por ejemplo, si esa enfermedad, si esa infección es patógena o no patógena. Porque si es patógena, hay que darle eh, quimioprofilaxis, hay que darle un tratamiento antes de que sea tan fuerte la infección. Ah, pero si no es patógena, es comensal, hay que tratarlo un poco más lento. A eso me refiero. No sé si se me dejó en claro, ¿les quedó claro eso un poco? Sí, sí, por ahí que vamos a ir para futuro eso ya. Claro, sí, es importante conocerlo. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Respondo a cualquier cosa, chicos. Es momento de que me bombardeen. ¿Nadie entonces? Listo, voy a proceder a dejar de grabar y voy a mandarles entonces el link del post-test. Ok. Listo, dejé de grabar. No se olviden de hacer su post-test, por favor, chicos, ¿ya? Que es muy importante. Ya dejé de grabar, chicos. ¿Me pueden decir qué tan, o sea, difícil sienten que son o si tal vez son fáciles, ¿no? ¿Qué nivel de complejidad tienen las preguntas que les ponemos en los pretest y post-test? No sé si alguien me pueda contestar eso, por favor. O sea, suele ser un poco tedioso, ¿no? O sea, como nosotros nos dicen aumentarle un poco tal vez la dificultad de las preguntas, tal vez uno piensa que es demasiado, pero no sé si ustedes lo sientan bien, quieren un poco tal vez menor, menor dificultad en algunas. ¿Cómo ven cómo ven las preguntas? Ya, bueno, yo quisiera que sean así tal cual como nos tomen en los exámenes para que estemos preparados y que sean resueltos, ¿no? Claro, como se toman en los Bien exámenes. explicados, ¿no? Claro. ¿Quieren tal vez que les ponga casos clínicos, chicos? Sí, estaría bien. Sí, para Claro, que nos casos prepare clínicos. para el examen, ya de todo, ya, Claro. de una. Voy a prepararle, como ya estamos empezando a ver, voy a mandar el post-test, ¿ya? Un momento. Post-test. Lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Perdón. Ya, listo. Como ya estamos empezando a hablar de los parásitos, o sea, grupos parasitarios, estaría bien, ¿no? Que nosotros empecemos a estar resolviendo estos casos clínicos. Sí, me parece que sí. Voy a empezar a mandarles casitos clínicos o tal vez preguntas así random, ¿no? De la semana 1 o 2 en el chat para que ustedes puedan responderlos. Más que nada para que no se puedan olvidar de eso que ya han estudiado, ¿no? No sé qué opinan. Más que todo para ayudarles, ¿no? Sí, está muy bien, las fijas, gracias. Claro, genial. Vamos a incluir eso entonces. Listo, nadie más tiene alguna duda, ¿no? Para dar por terminada la reunión. Listo, chicos. Entonces damos por concluida la reunión, ¿ok? Tengan muy buenas noches ya.